Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos junto a mis compañeros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿cómo van? Y Jorge Vigo. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, muy bien, ¿cómo están todos? Y por supuesto, donde hay agua está nuestro hombre de mar y océanos, Aquaman, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, nos quedamos, vamos a contar la segunda parte, hicimos toda una introducción larguísima sobre la batalla del Atlántico, sobre digamos, esta larga campaña de la Segunda Guerra, explicando como mucha cosa técnica y mostrándoles submarinos, submarinitos y todo tipo de cosas, bombas, torpedos, que los que no lo vieron les aconsejo que vean primero la de la semana pasada, y ahora vamos a concluir explicando el resto, digamos. Entiendan que nos costó porque esto es muy largo y muy complejo. Nos quedamos una semana en el agua, con el fresco. Jorge quedó agarrado a un madero como DiCaprio, se resfrió, pobre hombre. Bueno, estas cosas pasan, pero nos dedicamos mucho, vivimos mucho. Lo tomamos muy a pecho. Así que bueno, Guille, ¿qué vamos a ver hoy? Mira, hoy lo que vamos a ver es, básicamente vamos a tomar un convoy y a explicar sobre los hechos que sucedieron al mismo para poder comprender mejor las características de esta batalla, ¿no? Y yo quiero robar un segundo para recordar algo que mencioné en la primera, ¿no? El tema de Brasil. Porque acá los nacionalistas criollos creen que Brasil solo exportó cacao y café a los aliados, ¿no? Y exportó soldados, exportó una armada que participaba de los convoyes, exportó una fuerza aérea que operó en Italia, mientras por acá iban a ver los partiditos de fútbol o hacían alguna revolución, ¿no? Digo. Qué raro. ¿Estuve muy duro? No, para nada. Siempre, Bueno. siempre es un gusto. Gracias. Bueno, voy a pasar entonces a un mapa y ahora Jorge y Marcelo, ustedes vayan avanzando mientras yo llego a la imagen. Vamos a tener un mapita. ¿Jorge o Marce? Sí. A ver, esta campaña, que francamente el diseño pertenece al almirante Dönitz, es una campaña centrada en los submarinos, pero que en sus inicios, sobre todo, tuvo una proyección un poco diferente. ¿Qué pasaba? En algún momento, cuando vimos Midway, nosotros hablamos de que hubo una pelea en las armadas de la época entre los que impulsaban el portaaviones y los que seguían impulsando los buques de superficie, acorazados sobre todo. Bueno, esa pelea también se sucedió entre los buques de superficie y los submarinos. Es decir, en la Marina, ¿quién era la figura preeminente? Eso hizo que la campaña del Atlántico, que, como ya lo hablamos la otra vez, buscaba agotar la logística aliada en Europa, fuera al principio una campaña combinada. Había actividades de submarinos, había actividades de buques de superficie que estaban divididos entre los buques de superficie tradicionales, acorazados, cruceros de batalla, cruceros, y los corsarios de los que también hablamos el otro día. ¿Qué sucedió? Al principio todos tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque la respuesta aliada, que será, como después nos va a contar Marcelo, el armado de los convoyes y demás, todavía no estaba. Entonces la mayoría de los buques o navegaban solos, en grupos muy pequeños y demás, y eran víctimas de cualquiera. Ahora, eso que, como decíamos, al principio tuvo mucho éxito, tuvo dos quiebres, digamos. Uno, ni bien empieza la guerra, en diciembre del 39, el hundimiento del Graf Spee, y el otro, mucho más grave, en mayo del 41, que es el hundimiento del Bismarck. Ese súper acorazado iba a cazar buques mercantes, no iba a pelearse con otros acorazados. Lo mismo el Prinz Eugen, que era el crucero que lo acompañaba, o el viaje anterior de cacería del Scharnhorst y el Gneisenau,
dos gigantescos cruceros de batalla que habían sido exitosos. Pero el hundimiento del Bismarck fue un golpe moral en el comando alemán y eso hizo que la cacería de superficie se redujera y ahora sí el gran protagonismo lo tuvieron los submarinos y la gran carga Claro. en las espaldas del almirante Dönitz. Así que esa fue la progresión de la campaña. Dönitz lo que hubiese querido era tener más submarinos, una mejor producción de submarinos. Por eso nunca lo pudo influir y nunca lo pudo lograr, desgraciadamente. Y es algo que le quedó en su mente, le dolió no poder hacerlo. Y sí, lo que medianamente pudo hacer fue una mejor coordinación con el apoyo aéreo de aviones de largo alcance, con base en tierra, que pudieran cubrir y apoyar esas acciones submarinas. El año de lujo, digamos, fue el año 43, y ahora Marcelo nos va a contar qué pasó en ese año con el ensayo de los primeros convoyes. Adelante. Ahí está, Marce. Bueno, sí, como el otro día, la semana pasada, cuando hablamos que el año 43, a mediados del 43, es cuando terminan los años felices, los tiempos felices para la Marina alemana, y cuando la sumatoria de experiencia más tecnología de los aliados en el mar dieron vuelta la tendencia totalmente, ¿no?, en contra de los submarinos. Antes voy a hacer un pequeño paréntesis que no lo hemos comentado, pero que no es tampoco muy conocido, que fue la pequeña, en proporción con los alemanes, fuerza italiana de submarinos que actuó en el Atlántico Norte. Y en el Mediterráneo, ¿no? En el Mediterráneo muchísimo, pero inclusive en el Atlántico Norte. Entonces, bueno, después muchos de ellos tuvieron un trágico final, ¿no? Porque cuando Italia se rinde, algunos de esos comandantes querían seguir peleando del lado de los alemanes, otros de los aliados. Pero bueno, fue una campaña en el Atlántico Norte. Los submarinos italianos hundieron 109 buques mercantes. O sea, estuvieron un poco, digamos, olvidados de la historia debido a los números monstruosos del resto de los contendientes. Pero la Fuerza Italiana de Submarinos fue muy activa, actuaban en forma individual, no en forma de manada de lobos, pero fueron muy efectivos. Bueno, eso fue un paréntesis que lo puse como también un pequeño homenaje a los italianos, ¿no?, que tuvieron que combatir en esa guerra un poco de prestado y lo hicieron por su honor y su país, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, como decía Jorge, evidentemente, una vez establecida la guerra, a partir del año 41, cuando entran los americanos, empieza el gran proceso de logístico de Estados Unidos hacia Inglaterra. La guerra contra los convoyes fue vital para el alto mando alemán, ¿no es cierto? Yo voy a relatar una pequeña, un convoy en particular que zarpó a fines de abril del 43, justo para esta época, más o menos. Perdón, Marcelo, ese convoy en abril del 43, ¿ya estaba el GAP en medio del Atlántico? ¿Existía? Sí, no, todavía existía el GAP. Todavía no tenían cobertura aérea total. Ahí se ve en el mapa que tenemos en la visión, sí, prácticamente esas líneas verdes que muestran el máximo alcance de los aviones de exploración, y esa mancha naranja en el medio que prácticamente era el gap donde se producían todos los ataques, ¿no es cierto? Claro. El gap, la brecha entre las dos
entre el oeste y el este, que era donde estaban los convoyes sin protección aérea. Entonces ahí los submarinos tenían más libertad de acción para navegar en superficie, fundamentalmente para ganar camino y ponerse en la proa de los convoyes. Ahora bien, en cualquier momento dado, lo que hacían los alemanes básicamente era organizar estas patrullas, como se llamó después en Manada de Lobos, en líneas, como si fuera un espinel de submarinos separados 5 o 6 millas cada uno, por ejemplo, 10 submarinos o 20, entre el sur de Groenlandia y casi hasta las Islas Azores. ¿Qué hacían? Ahí se quedaban esperando instrucciones desde Berlín, que la inteligencia alemana tenía descriptado el código naval británico. Hasta junio del 43 los alemanes pudieron leer el código naval británico. En el año 43 Perdóname los que te interrumpa, británicos... Marce, un oyente querido y fiel nos preguntaba la semana pasada, no le pudimos contestar respecto de Enigma, precisamente cuando se dan cuenta los ingleses que les tienen que les están leyendo todo, lo más pancho. No sé si le vas a comentar ahora o algún día, si quieren, hablamos en particular de este código. Y de bueno, la Enigma, digamos, los ingleses tenían descriptada gran parte de Enigma, después los alemanes le agregan otra, ¿cómo se dice? Otra rueda, la máquina era unas maquinitas mecánicas que yo alcancé a usar en la Armada hasta que vinieron las electrónicas. Los ingleses tenían descriptado parte de Enigma y los alemanes, a su vez, el sistema de inteligencia de la Marina alemana que se llamaba el B-Dienst, que era muy efectivo, que estaba bajo las órdenes del almirante Canaris, tenía descriptado a su vez el código británico naval. Cuando los británicos se dan cuenta que tenían esa vulnerabilidad, cambian el código en junio del 43 y a partir de ahí ya no lo pudieron los alemanes volver a descriptar, creo que hasta el final de la guerra. Bueno, vuelvo a este tema de los convoyes. Se quedaban estos submarinos esperando órdenes desde Berlín de por dónde llegaban los convoyes, que los alemanes escuchaban las órdenes porque tenían descriptado el código, ¿correcto? O sea, en un momento dado, prácticamente en todo momento en el Atlántico había 10, 20 o 30 convoyes simultáneamente, yendo hacia el este o hacia el oeste. Entonces los submarinos recibían la orden de a cuál de esos convoyes atacar. El convoy del que vamos a hablar se llamaba el ONS-5. Los aliados habían generado todo un código con el nombre de los convoyes, que era evidentemente del puerto que partían hacia el puerto que se dirigían, si era de Estados Unidos, si era del sur, si era del... el ON5 era O por outgoing, que salía de Inglaterra, N de norte y S de slow. Era el convoy con rumbo a Canadá, el convoy número 5, lento, porque era un convoy que estaba agrupado por buques que no daban más de 12 nudos, con lo cual la velocidad establecida del convoy era de 8 nudos. Era un convoy de 43 buques que zarpaba de Liverpool con destino a Halifax. Más de la mitad de estos buques iban en lastre, o sea que iban vacíos, y algunos llevaban productos británicos que se exportaban a Estados Unidos, inclusive productos que no son de origen militar, o sea, Estados Unidos le seguía comprando cosas al Reino Unido para mantener activa su economía, hasta chocolates Cadbury, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?
Entonces, estos buques que uno dice, bueno, llevaban un tráfico mercante que hacía que se mantuviera viva la economía también. Pero qué bárbaro, che, ¿por qué no Independientemente, seguían el criterio de vivir con lo nuestro, norteamericanos? claro, me imagino, ¿no? ¿Para qué ese sabor Entonces, asqueroso, los chocolates Cadbury, ¿no? ¿Qué sé yo? claro, Dale. lo dije así, pero entonces, ¿qué les pasaba a los alemanes? Ellos se veían en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos los convoyes que van de América a Inglaterra, que van cargados de suministros bélicos y de petróleo y de alimentos, o hundimos todo lo que se ven? Y bueno, hundían lo que podían, lo que se les ponía adelante. Pero en algunos casos, como en este, que es el caso del ONS-5, más de la mitad de los buques iban vacíos. Y como hablamos la semana pasada, estaba esa guerra de desgaste que habían entablado los alemanes, que ellos decían que tenían que hundir 700.000 toneladas por mes para realmente producir daño a este tráfico mercante. O sea que ellos trataban de hundir cualquier cosa, pero obviamente para esta época ya los americanos tenían mayor cantidad de construcción naval mercante de la que eran hundidos en el Atlántico Norte, ¿no es cierto? Así que este es un convoy que va prácticamente vacío, que sale de Liverpool, con 42 buques, tenía 16 escoltas, ya tenían muchas escoltas pero no todas salen ese mismo día, solamente sale la mitad, después se van agregando a medida que la batalla va incrementándose, empiezan a llegar más buques de escolta. Zarpan el día, cuando dije, el 24 de abril del 43, y se encuentran, ya afuera forman el convoy y se encuentran con los buques de patrulla, de escolta, y ponen rumbo hacia Canadá. Ese mismo día ya había mal tiempo, el día 24 de abril había una tormenta moderada, estas tormentas del fin del otoño europeo que son bastante intensas, tanto en el Atlántico Norte como en el Mediterráneo. Ese mismo día, un avión de patrulla británico detecta un submarino cerca del convoy y lo ataca en superficie cuando se estaba yendo a inmersión y lo hunde. O sea que este primer submarino, que fue el U-710, prácticamente no puede ser considerado una baja de esta batalla porque era un submarino que estaba haciendo una patrulla en lo que los ingleses llamaban Western Approaches, que eran la zona de acceso cercana a Liverpool, al norte de Irlanda. Este buque, este submarino estaba a unas 16, 15 millas al norte, a la proa del convoy, que ni siquiera sabía que se acercaba, pero fue hundido por estos buques por estos aviones de la RAF. El convoy sigue su marcha, el 25 y el 27 el tiempo comienza a desmejorar, la tormenta del oeste-noroeste aumenta a una fuerza 7, o sea, son vientos de 40 nudos. El convoy reduce su velocidad debido al mal tiempo y el estado de mar a 3 nudos solamente. 2/3 nudos empieza el convoy, muy poca visibilidad. Hay dos buques que colisionan entre sí, tratando de gobernar en esa mar tan gruesa. Uno de ellos es derivado hacia Islandia, porque está entrando agua después de esta colisión. Y desde Islandia se une al convoy el destructor Vidette, que venía trayendo tres buques desde Islandia para sumarlos al convoy que iba hacia Halifax. Así que eso pasa el día
entre el día 25 y 27. Digamos, otro tema que tenemos que tener en cuenta, todos estos convoyes llevaban un buque petrolero para reabastecer a los destructores escoltas, básicamente. El 90, o diría casi el 100% de los buques mercantes todavía, la gran mayoría usaban carbón, con máquinas alternativas de vapor. Los destructores y los buques de guerra ya usaban o máquina alternativa, como las corbetas, o turbinas, a combustibles líquidos, ¿no es cierto?, derivados del petróleo. Entonces llevaban estos buques tanque para reabastecerse, porque si bien el convoy es muy lento, los buques de patrulla están como patrullando. Yendo y viniendo, claro. Alrededor, entonces si encuentran un contacto, van rápido, lo buscan, vuelven y tienen un gran consumo de combustible. Bueno, a medida que la tormenta fue aumentando el 25 y el 27, y estos buques estaban teniendo consumo de combustible, algunos de ellos se empezaron a quedar sin combustible y se les dificultaba mucho el reabastecimiento en el mar en estas condiciones de tiempo, ¿no es cierto? Así que tuvieron que moderar su velocidad los destructores porque se estaban quedando sin combustible y no podían reabastecerse. El día, se produce, hablando del enigma, el día 26 de abril, el Estado Mayor alemán, la inteligencia naval alemana, cambia los discos de la Enigma. Al cambiar el disco, ¿qué le produce al enemigo? Que tiene que empezar un proceso encriptado distinto hasta que consigue ver cuál era la posición que tenían los discos en la computadora esta mecánica que se usaba. Entonces, por defecto, el 26 cambian los discos y los aliados se quedan sin la inteligencia que estaban recibiendo de la posición de los submarinos, ¿no es cierto? Ese gap que hubo de falta de información. Que no es el gap de la agüita, es el gap del mapa. No, ese periodo de tiempo hasta el 5 de mayo que vuelve otra vez en Bletchley Park, vuelven a tener la capacidad de descriptar los mensajes. Pero el 27 de abril los alemanes cambian el código y se quedan a oscuras los británicos sobre la posición de los submarinos. El 28 de abril y el 29 de abril, ¿qué pasa en este momento? Yo no lo dije porque, bueno, estuve hablando del convoy. Los alemanes tenían más o menos 60 submarinos en la zona, que los tenían divididos en tres grandes grupos. Los alemanes les ponían nombres de aves a cada una de estas manadas de lobos, de pajaritos, nombres de pájaros. Hubieran puesto de pescados. De pescados, bueno, sí, claro. Sí, para mantener la coherencia. Por ejemplo, en este caso eran, no me acuerdo, yo tenía anotado por ahí, pero bueno, estaban nombres en alemán y de algunas aves que nosotros, que acá tienen otros nombres o no conocemos, ¿no es cierto? Pero desde gorrión hasta, uno era el pájaro carpintero que estaba, otro era ¿cómo que se llama? ¿Cómo le decimos nosotros? El blackbird, el ruiseñor. No, es el... Bueno, igual no estoy tirando fruta, no importa, avancemos con esto. Bueno, no importa. Entonces los alemanes estaban preparando un convoy, estaban preparando para atacar un convoy que venía desde Halifax hacia Liverpool cargado de material bélico. Pero se les escapa de esta red que habían hecho y que lo estaban esperando, el convoy se les escapa
y no lo pueden detectar, una de estas manadas de lobos que estaba al sur de Groenlandia. Entonces, Dönitz les ordena ir a atacar el convoy ONS-5 que estaba yendo vacío de Liverpool hacia Halifax, ¿correcto? Era un premio consuelo. Claro, bueno, O sea, tenían que así, atacar traeme algo, algo, digamos. claro. Hundite algo. Entonces, estos buques, que eran más o menos 30 submarinos, en total se rearman, forman otra patrulla, cambian el nombre de la manada de lobos, y se ponen a esperar que llegara hacia ellos el convoy, que venía muy lento. El día 28, uno de los submarinos, a las 9 de la mañana, ve el convoy que se acerca. Es inmediatamente detectado también por la escolta, y 3 veces tiene que volver a sumergirse y volver a sacar el periscopio y sumergirse para ir ploteando el tránsito de este convoy que se acercaba. A la noche, este buque, que era el U-650, se junta con el U-375, el 386, el 528 y el 537, y empiezan a rodear el convoy. El comandante del convoy, el comodoro del convoy, es avisado de que están los submarinos por el comandante del grupo de escolta, que era un capitán de navío Gretton, británico, que estaba en los destructores, que ellos empiezan a escuchar y a ver y a recibir las señales de los submarinos que se hablaban entre ellos. Entonces se dan cuenta que tienen un submarino, digamos, de la proa hacia la izquierda, o sea, lo que sería la mura de babor, para hablar en términos navales. Tienen submarinos al costado, al través, tienen submarinos detrás, todo por la zona del sur del convoy, que va con un sentido este-oeste. Y sabe que está rodeado por submarinos. Ahí empieza una frenética búsqueda por parte de las escoltas, tanto los destructores como las corbetas, y empiezan a tener contactos radar permanentes, 3.800 yardas, 3.000 yardas, 1.000 yardas, empiezan a tener contactos con ASDIC, con sonar, y ahí empiezan a atacar estos contactos. Un destructor que se llama el Duncan empieza a atacar un buque que encontró a 500 yardas con el ASDIC, con el sistema antisubmarino, le tira 10 cargas de profundidad, inmediatamente recibe contacto por otra banda a 3.000 yardas, no vuelve a encontrar el contacto, al mismo tiempo se cruza con una de las corbetas, la Snowflake, que encuentra el contacto y le tira otras 10 bombas de profundidad. El U-532 está en ese momento en superficie y se lo ve visualmente y por radar a 1.000 yardas, o sea, a 900 metros, más o menos, Claro, a tenían 1.000 ahí, metros. se podían subir. Los tienen ahí. Todo esto, imagínense, de Marte, noche. una consulta. Ahí le tiran al bulto, eligen, porque eran como, ¿cuántos habías dicho? 40 y pico. Sí, digamos, los submarinos empiezan a tirar un poco al bulto porque desde determinada Para distancia. saber, digo, ahí los tipos están coordinando, no sé, si los submarinos están coordinándose o no, o Sí. agarran y tiran, ven a siempre. No, se van hablando entre ellos. Una vez que empieza el ataque ya no se hablan más. Cada uno busca el blanco de oportunidad que tiene en ese momento. Están a 1.200 metros, a Claro, te iba a 1.500, decir. 1.000 metros. Entonces, es Jorge, vos con el madero flotando podías llegar, pataleando llegabas de un lado al otro. Sí, es que vos parece una pelea cuerpo a cuerpo. Claro. Es impresionante. Vos imaginate, está el convoy, ¿no es cierto? El convoy yendo a una velocidad muy lenta porque hay mal tiempo, ponerle 5 nudos. El comandante de la escolta dice: estamos rodeados por 10 submarinos.
están todos los buques de patrulla buscándolo. Se le ordena al convoy tomar alguna medida evasiva. La medida evasiva es, por ejemplo, cambiar el rumbo, lo que no era fácil, porque era... Pero si era, el convoy es un gordo chancho que va a 1 por hora. Bueno, El rumbo claro. está Entonces le haciendo dicen, yoga el bueno, convoy. pasa rumbo. Con todo respeto a los que hacen yoga, Guille. 280, le dice cambia el rumbo 10 grados. Bueno, cambia el rumbo 10 grados a estribor para alejarse un poquito. Ahí esos buques están en la oscuridad, sin luces, ¿correcto? Claro. Sí. Y ahí se producen también abordajes, colisiones, se pierden. Hay algunos buques que ahora vamos a ver se han ido como 30 millas perdidos porque los tipos ven que hay, y algún capitán de un buque dice, rajemos de acá. Bueno, se empieza a disgregar el convoy. Entonces los buques estos de escolta no solamente están atacando a los submarinos, sino que tienen que trabajar como perros pastores para ir a buscar claro. las ovejitas que se le escapan y volver a meterlas en el convoy. convoy. ¿Correcto? Entonces, imagínense de noche, mal tiempo, la ola pegando en la cara de los tipos que están mirando con los largavistas, moviéndose 20 grados a cada banda viendo los submarinos. En este momento los submarinos empiezan a atacar y los buques de superficie también. Digamos, en ese momento una corbeta larga la Snowflake, larga 3 bombas a profundidad en un contacto de ASDIC que tiene compartido con el destructor Duncan, después le tira 10 bombas más porque están arriba del blanco, y vuelve a tirarle otras 3 bombas de profundidad más cuando está a 1000 yardas. Ni saben al qué le tiran, están escuchando un ruido subacuo. Bueno, resulta que esas bombas le pegan al U-532 y al U-386 y al U-528, que no son hundidos, pero que debido a sus daños tienen que volver a la base que tenían en el Golfo de Vizcaya, en San Nacer. Así que esos 3 submarinos ya se escapan y se van hacia... el otro buque, el 1258, el U-650, mantienen contacto toda la noche y siguen atacando, y atacan y le consiguen ponerle un torpedo, primero uno y después otro, a uno de los buques mercantes, que es un buque americano, que queda averiado, la tripulación lo abandona, pero que uno de los destructores americanos lo hunde para que no caiga en manos de los alemanes el código británico y otra información que tenían a bordo, ¿no es cierto? Marcelo, Sí. los buques mercantes tenían como los buques militares, digamos, una división de control de averías o era muy precario eso? No, era muy precario, muy precario. Los tipos en cuanto recibían, además vos fijate que los buques mercantes no tienen una compartimentación estanca como tiene un buque de guerra, no están hechos Claro. para recibir daño. Entonces eran muy vulnerables a cualquier impacto. Inclusive se han hundido buques sin que el torpedo explotara, ya por la vía de agua solamente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esa noche se hunde este buque y la tormenta sigue incrementándose. Todos los destructores tienen que bajar la velocidad y el movimiento porque se están empezando a quedar sin combustible. El 30 de abril amanece, acá tuvimos un pequeño enfrentamiento, el 29, con 3 submarinos averiados y un buque mercante hundido, ¿correcto? El 30 de abril el convoy, maltrecho por el mal tiempo y por la mala noche que tuvieron, sigue, pero con una tormenta, un temporal de fuerza 10. El convoy baja la velocidad a 2 nudos y los buques escoltas tienen que empezar a recolectar a los buques
mercantes que habían sido, que se habían ido separando del convoy por el mal tiempo, por el ataque, y algunos los encuentran hasta 40 millas del convoy. Se habían Entonces los tomado el vuelven palo. Se habían tomado el palo. Bueno, y gobernando, vos, ojo, con temporal de fuerza 10 y un buque mercante en lastre, que digamos que lo que estaba era que había puesto agua de mar en sus sentinas para tener estabilidad. Muchos de esos buques en realidad estaban gobernando no tanto por miedo al submarino, sino para mantener la estabilidad y la flotabilidad. Ah. Pensá que están en una tormenta con olas de más de 10 metros de altura. Acá esa noche, una de las corbetas, no me acuerdo el nombre exactamente, creo que fue la Snowflake, recibió una ola tan grande que el nido de cuervo, que es el lugar donde está el vigía arriba, Carajo. el Claro, palo español. famoso arriba, carajo. claro, se llenó de agua y al vigía casi se lo lleva la ola, estaba atado al palo el tipo. Entonces vos imaginate lo que sería un temporal de fuerza 10, es gobernar por tu supervivencia con buquecitos de ese tamaño, ¿no es cierto? Bueno, el 30 de abril Escucha, espera que te quiero preguntar estamos... algo que no tengo ni idea, capaz que es una estupidez, pero ese temporal 10, que estás diciendo, ¿los submarinos lo sienten lo mismo o un poco menos? Sí, lo sienten y prácticamente no pueden estar en superficie, entonces aprovechan, es como un relax de guerra ahí. O sea, estamos todos destruidos por el temporal, pero por lo menos el submarino en superficie no puede estar, y digamos, con un temporal fuerza 10, el submarino tiene que estar a más de 40 metros de profundidad porque no se mueve mucho abajo del mar también, ¿no? Ah, Porque toda ola es un movimiento circular, o sea, armónico de la onda que la produce. Entonces, una ola de 10 metros, vos tenés una interferencia abajo de la superficie del mar, por lo menos de 15, 20 metros también. O sea que se mueve el mar ahí abajo también. perdón, te distraje, entonces me decías. Todos los submarinos están ahí abajo escuchando lo que pueden, porque además con un estado de mar 10, el ruido del mar, de la ola y el viento, enmascara el ruido de las hélices del convoy, ¿no es cierto? Bueno, el día 30 de abril estamos acá en medio de la tormenta, a la tarde empieza a bajar un poco el viento y a las 11 de la noche una de las corbetas vuelve a tener un contacto radar a 3 kilómetros, a 3.300 yardas. Tira una bomba de profundidad solamente y para avisar que te detecté, digamos, le está diciendo, sé que estás ahí, y le tira con un proyectil de artillería con una granada iluminante para iluminar la zona. O sea, tiran al azar cargas de profundidad y granadas iluminantes como para avisarle a los submarinos, sabemos que están. Los submarinos reciben orden de irse a inmersión y esperar que pare el temporal y no atacar el convoy nuevamente. El día 1 de mayo, el almirante Doenech ordena a otros buques que estaban en otras patrullas, en otras manadas de lobos, sumarse a este grupo de ataque, porque eran unos buques que estaban esperando interceptar un convoy que iba hacia Inglaterra, pero que tampoco lo detectaron. Entonces se suman 27 submarinos más a la casa de este ONS-5. Que llevaba Cadbury, mismo, pero que la verdad es que bueno, ganas, ¿eh? Al mismo tiempo se suman, porque los aliados ven que ya estaban los alemanes decididos a destruir este convoy, y mandan más buques
de apoyo, ¿no es cierto? ¿Esto que estamos Sobre todo, es el 2 de mayo esto? esto es Dijiste. el 1 de mayo, El entre el 1 de 1 mayo. y el 2 de El 1 de mayo. mayo tenemos. ¿Cuántos barquitos tenemos entre Y los que se tenemos, hunden y los que no se hunden? Ahí tenemos el convoy que había perdido 3 buques, 2 por meteorología y un hundido. eran 40, ponele, 40. Tenemos unos 15 destructores de escolta y tenemos 30 submarinos que los están acechando. Linda, El linda día fiesta. 2, uno de los destructores, el Duncan, que es donde estaba el comandante del convoy, se tiene que ir hacia Canadá a velocidad económica porque ya no tenía más combustible y no podía reabastecerse por el mal tiempo. Y al final llega al norte, ahí a San Juan, a San John's, a la boca de la entrada del río San Lorenzo, con solamente el 4% del combustible remanente. Así que ese buque es reemplazado por otros destructores que zarpan desde Canadá en apoyo de los escoltas hacia el convoy. Eso llega en el 3 de mayo. El 4 de mayo el temporal pasa de fuerza 10 a fuerza 6. El convoy ahora está haciendo una velocidad de 6 nudos, pero ha sido reducido por daños a 30 buques y 7 escoltas, porque otros de los escoltas han tenido que escoltar hacia Islandia buques que estaban dañados por el temporal. Algunos de estos buques todavía están perdidos alrededor y están tratando de llegar al convoy. Algunos están, por ejemplo, hasta 80 millas detrás del cuerpo del convoy. Bueno, la cuestión que muchos de los destructores siguen con problemas de combustible y se siguen sumando submarinos al caso. Ese 4 de mayo a la noche, uno de los destructores detecta un radar a 3.600 yardas, le tira unas bombas de profundidad, lo mismo que era el procedimiento, le dicen, sé que estás ahí, te estoy viendo, y a gran velocidad ataca hacia la zona donde había tenido el contacto radar. Resultó ser el submarino U-514, que es dañado por algunas bombas de profundidad y se tiene que retirar de la batalla. Y uno de estos buques que venían rezagados del convoy, a 8 millas detrás, acercándose, es atacado por un submarino, creo que fue el U-707, y es hundido, porque estaba solo, no tenía escolta, venía acercándose por atrás del convoy y lo hunden. Los Y ahí no queda nadie, ¿no? O sea, cuando los hunden ya está, no se salva nadie. No, porque en general, además este convoy, que no lo dije, llevaba 2 buques de rescate, que eran por lo general trawlers, buques pesqueros modificados, que los usaban para ir recogiendo los náufragos. Ah, mira. ¿Y la hipotermia ahí cuánto tiempo tirás? Y la hipotermia es importante. Imagínate que ahí estamos en mayo, todavía el agua de mar no creo que superara los 8 grados de temperatura, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Estamos en latitud 50, estamos al sur de Groenlandia. Altito, sí. Bueno, cuando torpedean este buque, se ve la explosión, uno de los destructores alcanza a ver al buque en superficie, al submarino, lo ataca y resultó ser el U-732, que también se tiene que volver a Francia. El 5 de mayo amanece con ya el convoy muy golpeado y a la mañana, con mejor tiempo, 2 submarinos atacan con torpedos al convoy.
A la madrugada hunden un carguero, luego hunden otro más, al rato un tercero. Se hunden 3 buques que después fueron acreditados al submarino U-628. Uno de los torpedos pasa muy cerquita de una de las corbetas, la Snowflake, que ya la venimos nombrando bastante, y esta ataca a gran velocidad el Eco, lanza granadas iluminantes y ven el periscopio, largan bombas de profundidad y es averiado el U-270, que también tiene que retirarse de la batalla. Al rato, más tarde, otro submarino lanza torpedos y hunde otro carguero a las 4 de la mañana. En la madrugada, otro carguero que se llama Lorient, que con problemas de máquina se fue separando del convoy, y este buque fue dado por desaparecido y ni siquiera hubo sobrevivientes. O sea, se supone que fue quedando rezagado del convoy y fue atacado por alguno de los submarinos. De acuerdo a la bibliografía alemana, aparentemente fundido por el U-125 que venía rezagado a popa del convoy. Los buques estos buques de rescate pesqueros, trawlers, uno que se llamaba el Northern Spray, que era un buque noruego, recoge 143 sobrevivientes en la madrugada, y a las 7 de la mañana se va del convoy hacia Newfoundland, a Tucumán, hacia Tucumán, dije hacia Canadá, perdón. Sí, con todos los sobrevivientes. Y es reemplazado por un buque que viene desde Canadá para completar la misma misión. Bueno, a las 11 de la mañana, con mejor tiempo, vuelven a ver en superficie y a 7 millas con prismáticos, vuelven a ver más submarinos. Se detectan el U-223, el U-231, el 621 y el 634. 4 buques en superficie, una corbeta, la Oribi, le lanza 14 bombas de profundidad. Uno de los submarinos torpedea otro buque mercante que lo hunde. Al mediodía vuelven a tener contacto sonar y la corbeta Oribi destruye el submarino U-638 con 10 cargas de profundidad. Cuando ese mismo día, el 5 de mayo, y ya con un mejor tiempo, los buques escoltas comienzan a reaprovisionarse de combustible del petrolero del convoy. Entonces ya están, mientras están en esta tarea de reaprovisionamiento de combustible, 3 buques mercantes son por submarinos en el lapso de 15 minutos, aproximadamente a las 19:30 de la noche ya. Se hunden rápidamente y se rescatan los sobrevivientes. Uno de los escoltas lanza cargas de profundidad y daña uno de los submarinos. Que luego este submarino, el U-266, es hundido cuando está llegando a San Nacer en superficie por un avión en el Golfo de Vizcaya. A la tarde vuelven a tener mayor contacto otra vez con submarinos, vuelven a atacarlos con cargas de profundidad y con erizos, y
se hunde el submarino U-192 y el U-358 resulta dañado. O sea, todos los días tenemos ahora un submarino dañado, un submarino hundido prácticamente. Esto es el 4 de mayo. El 5 de mayo, otra vez exactamente igual, el convoy sigue yendo lentamente hacia Canadá. El 6 de mayo se hace contacto radar otra vez a corta distancia con submarinos. El mismo destructor Vidette lanza 10 bombas de profundidad. Luego lanza otras 5 y se destruye aparentemente el U-531. Esa noche, del 5 al 6 de mayo, se produce otra vez un ataque de U-boats contra el convoy a una distancia de prácticamente 500 metros. Uno de los submarinos lanza 2 torpedos. ¿Un torpedo lanzado a 500 metros qué te hace? Sí, porque le lanza al destructor que se le está yendo encima. El destructor detecta el buque, el destructor se va contra el submarino que está prácticamente en superficie y le lanza, que en realidad era una corbeta, y le lanza 10 bombas de profundidad cuando se está hundiendo, ¿correcto? Los torpedos le pasan muy cerca de la corbeta y es hundido el U-192, que a las 3 de la mañana el destructor Oribai, británico, a 200 yardas toma contacto mientras investigaba un sonido subacuo. Sí. Y ataca rápidamente este contacto y golpea la vela del submarino que se está hundiendo. Lo colisiona. No, eso era muy común, ¿eh? Eso Sí, era muy sí, común que buscaran los destructores pegarle claro, un ramming sobre ellos. el destructor va a lo que se llamaba el ramming, Claro. o sea, Claro. Y lo encara, se está hundiendo, le golpea la ola y lo encuentran en superficie con una luz de alta intensidad, con un reflector a 100 metros, al buque muy dañado y la tripulación tratando de abandonar el buque y hundirlo. La tripulación del submarino. Los buques escoltas continúan protegiendo el convoy y no hacen ningún intento por salvar a los alemanes que están tratando de salir de este submarino. Yo no encontré después del submarino se hunde, que es el U-125, y estaba tan dañado que no podía irse a inmersión y la propia tripulación lo hunde. A las 5 de la mañana el destructor Vidette, de nuevo, a 700 metros, tiene contacto y lanza una salva de erizo. Se ven 2 explosiones y se destruye el U-630. A las 5 de la mañana la corbeta Sunflower también toma contacto de subacuo a 1000 yardas y ve un periscopio de un submarino y también la Sunflower lo embiste y lanza 2 cargas de profundidad. El submarino, digamos, es el 533, trata de ir en inmersión, pero no puede por los daños. Y sigue en superficie en la noche retirándose. Correcto, es el U-533. Bueno, a la mañana del día 7 ya están cada vez más cerca de
cerca de la posición en que tienen apoyo de los aviones de costeros, digamos de patrulla, y los submarinos deciden retirarse de la zona. Eso fue el día 7 de mayo, termina el ataque y al fin de este gran ataque, que fueron alrededor de 40 buques los que los atacaron, perdieron total 13 buques mercantes y se hundieron 6 submarinos y se averiaron 7 más. O sea, esto fue prácticamente lo que sucedía todos los días con todos los convoyes. Era una lucha permanente contra los elementos y entre los destructores y las corbetas y los submarinos entre sí, tratando unos de proteger y los otros de atacar el convoy. Ahora bien, este convoy arribó maltrecho a Halifax, pero fue el principio del fin, era una batalla anónima. Yo ahí leí que un párrafo de un historiador naval británico, Stephen Roskill, que dice, esta batalla de 7 días, peleada contra 30 submarinos, solamente fue marcada por latitud y longitud. No tuvo nombre, pero será recordada en sí misma tan decisiva como fue la de Quiberón o la batalla del Nilo. ¿Por qué? Porque fue un punto de inflexión. A partir de ese momento empezó lo que los alemanes llamaron el Mayo Negro. El Mayo Negro fue uno de los momentos en que mayor cantidad de submarinos perdieron en el Atlántico Norte los alemanes, ¿no es cierto? La pérdida en vidas humanas de los buques mercantes no fue tanta, porque acá tengo el listado de los buques que se perdieron, solamente el que perdió, ese que nunca se supo qué pasó, que después se supo después de la guerra que fue hundido por un submarino, el Lorient, que perdió los 46 tripulantes. Pero todos los demás, acá el Maxisport 1, el otro 29, que fue uno que tuvo muchos, otro 7, 5, 11, 4, otro ninguno, otro 4, otro ninguno. O sea, en cantidad de hombres perdieron menos los buques mercantes que las tripulaciones submarinos, de los 7 submarinos que perdieron, ¿no es cierto? O sea que fue una batalla ignota, digamos, que no cambió el curso de la guerra. No, pero ¿sabés qué, Marce? Claro, nos da digamos, porque lo que hicimos la primera parte de esta batalla fue contar, digamos, los objetivos, en qué consistía, qué tipo de armamento había, todo lo demás. Entonces quisimos, bueno, para que entiendan, esto se replicó por cuánto, Marce, en mayor o menor medida, pero este tipo de batalla. No, y vos calculá que en la lista de convoyes normalmente siempre había 15, 20 convoyes al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿En todos los años fue así o fue incrementándose, supongo? No, fue incrementándose en cantidad a medida que entre el 43 y 44 fue la mayor cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo acá tengo la lista de los convoyes, de todos los convoyes que hubo en el Atlántico Norte, por nombre, ¿no es cierto? Los convoyes sí, no nos diga todo Charlie Uniform, qué sé yo. Por ejemplo, un convoy que se llamaba HX significaba que era un convoy que iba de Halifax a Liverpool. Un convoy que se llamaba JW significaba que iba de Islandia al Mar Blanco, o sea, que era para Rusia. A ver, para dar cuenta digamos, del hervidero que fue el Atlántico, nosotros... Te cuento, por ejemplo, de Bermuda a Liverpool, 137 convoyes, del Caribe a Liverpool 33, del Mediterráneo a Chesapeake 92. Y escuchame una cosa, y encuentros, choques, como el que acabamos de escuchar, acabas de relatarnos, o
de menor, digamos. Bueno, escala. a pesar del sistema el sistema este de convoyes y la gran cantidad que tenían y la inteligencia que tenían con Enigma y todo, de toda esa cantidad monstruosa de buques, como dije, solamente el 10% fue detectado por los alemanes. Y en números, solamente el 10% de los buques fue hundido, Claro. de cada convoy. Lo que produjo el tema de los convoyes fue que desde un punto de vista estadístico les servía exactamente a los aliados saber cuál era el nivel de pérdidas que tenían en base a los convoyes. Por eso fue tan efectivo este tema. Claro. Y por eso fue tan dañino para los americanos que hasta el mediado del 43, todo el tráfico entre el Caribe, el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos lo hacían en buques independientes, y los alemanes se cansaron de hundirlos, porque el almirante King, el comandante en jefe de la Armada Americana, al principio no creía en la teoría de los convoyes, y él tenía, además no le gustaban los británicos, tenía muy mala onda con los británicos. Al final tuvo que aceptar que los británicos tenían razón. Claro. Che, un día tenemos que hacer un especial de mediados de los 30, cuando los británicos y los norteamericanos pensaban que iban a chocar en una guerra naval en el Atlántico. Entre ellos, claro. Entre ellos, claro. Cosa que acá no tienen la más pálida idea, ¿eh? Impresionante, sí. Sí. Escúchame, tenemos que lanzar alguno de los... organicémonos. Jorge, ¿querés hacer un cierre o mostrar alguna de las fotos como para mientras vamos contando y después vemos lo que viene la semana que viene y alguno de los especiales que estábamos pensando? Sí, las fotos creo que están al final. A ver. La verdad que no, estoy medio perdido con... Acá, bueno, esta no es una foto, es una... No, bueno, pero es una buena imagen de la combinación de fuerzas. Claro. Es decir, el apoyo aéreo y demás. Hay una cosa que me parece que hay que destacar, porque Marcelo lo cuenta tan en detalle, tan bien armado, que uno puede percibir el desgaste físico y el desgaste, el estrés que debe haber provocado esto. Te decía, porque tenés, perdóname que te interrumpa, los días con la tormenta, las olitas de 10 metros, la batalla. Esa gente no durmió nunca, no descansó nunca, estaba en ese... No podés descansar. En no, esas El latas. servicio a bordo. Dios, Y el servicio a bordo. sí. Vos calculá que ese buque en estado en mar 10, esos tripulantes mareados, mojados, muertos de frío, que no podían cocinar por el movimiento del buque, por el terror a ser atacados, caer al mar y saber que durás una hora. O sea, los convoyes llevaban estos buques, estos pesqueros, estos trawlers de rescate, digamos, como un apoyo moral muy importante, porque los tripulantes, la mayoría sabían que de una forma u otra iban a ser rescatados. Claro. Y no abandonados en el medio del combate. O sea, en el medio de la batalla vos tenés que pensar, mientras están hundiendo los buques, estos trawlers, estos dos que llevaban en este convoy en particular, están recorriendo los buques atacados, recogiendo los náufragos. Claro. Y pueden ser, y además de noche y sin visibilidad, el submarino por ahí lo ataca pensando que es otro buque mercante. O sea, el estrés, lo que decía Jorge, vos imaginate los buques en las escoltas, todo el tiempo pendiente del ataque, escuchando, que te quedás sin combustible, que no... Ojo, una corbeta de estas, clase Flower, como yo dije, la Argentina tuvo una, la corbeta República. Yo les puedo asegurar que navegar en esos buquecitos es en tiempo de paz. Ya salir de Puerto Madryn en Ushuaia es un parto. Claro. Lo que se mueven eran sí. una palangana esos buquecitos. Sí. Te interrumpí, Jorge, que estabas diciendo. Me puse...
Las imágenes están en la 15, 16, 17. Sí. Pero además de esto que estábamos hablando, hay que pensar también otra cosa, que es la interés y formación de los oficiales y los comandantes. Porque pensemos esto, en la batalla es un juego de te veo y no te veo. Te ataco porque supongo. Es decir, la mente de los comandantes, tanto de los submarinos como de los destructores, los buques de escolta, es una mente es muy analítica, muy especulativa. Es decir, se necesita un profesionalismo que además tiene que sobreponerse a lo que decíamos recién, el desgaste físico y el estrés. Así que es un esfuerzo profesional brutal y que, bueno, ha dado frutos, porque aquí ha habido daños para ambas partes. Y otra cosa que cuando Marcelo lo cuenta parece más liviano, por decirlo de alguna manera. Pero cuando Marcelo dice, sí, porque le enviaron más buques en apoyo y enviaron más submarinos y demás, esa decisión es una decisión altamente compleja. ¿Cuánto mando? ¿Cuántos están en condiciones de llegar? Llegar y poder hacer algo. ¿Cuánto combustible se gasta? ¿En qué lugar los vamos a encontrar? Es decir, también es un diseño, digamos, estratégico de la operación muy complejo. Es decir, lo que hay que apreciar, sobre todo, que se ve mucho en el campo naval, es ese esfuerzo intelectual de los jefes, que es terrible. Quien no está preparado intelectualmente, profesionalmente, no puede hacer nada de esto. Es decir, esto es un aparato de guerra excesivamente complejo, muy complejo, y que no se puede despreciar esa actividad intelectual porque es profundísima y poderosísima. Yo alguna vez, no sé si lo he dicho acá, pero alguna vez lo he dicho, conducir esto es casi hacer un teorema de física cuántica. Claro. Es así Es de que voy a complejo cambiar de el tema. imagen. Esto que estamos Sí. viendo, ¿qué es? Es un submarino. Bueno, yo quiero agregar Ahí está. algo. Tenemos que ponernos además en el año. Todos También. esos buques, escolta, primero, los buques mercantes ninguno tenía radar. O sea, mantener la posición dentro del convoy significaba mantener su punto de estación en azimut y distancia con respecto a otro buque por métodos visuales, mecánicos, que son, digamos, no muy precisos. Primero, tampoco tenían girocompás, o sea, usaban compás magnético. Y otra cosa, los buques de escolta, la posición geográfica la tenían que mantener todos los días por medios astronómicos. O sea, en el medio del combate, muerto de frío, muerto de hambre, un oficial tenía que bajar estrellas, después hacer el cálculo matemático para producir un punto en la carta que lleva más o menos 30, 40 minutos, una vez que uno baja con el sextante la altura y el azimut de los astros. O sea, tenían que hacer la navegación astronómica en condiciones extremas de estrés, de combate. No, es una cosa, y lo mismo los submarinos, Sí. pero era realmente el esfuerzo físico llevado al Voy a pasar a límite, la ¿no? siguiente. Jorge. El submarino que estábamos viendo es o un tipo 9 Tipo o uno 9. de los, sí, o uno de los últimos modelos U7 que tenía la torre extendida, pero dan más Claro, para y un que tipo 9. ahí se ve el snorkel que subían, ¿no? Claro. Sí, el tubo ese que está al costado. A este le dieron para que tenga. Esto es el impacto de guerra. Esto es lo que pasa. Esto seguramente es un buque que lleva combustible, por el Sí, tipo sí, de claramente, mira el maniobra humo. y demás. Bueno, y ahí hay tripulantes que están evacuando, o que eventualmente también están evaluando el daño a ver si todavía lo pueden salvar. A ver, Ojo, otra cosa.
vos ponete año 43, los salvavidas que tenía la gente y las balsas salvavidas, no es como ahora, ¿eh? No. Los salvavidas eran esos chalecos medios con madera, corcho que Sí. tenían, y las balsas salvavidas eran unos grandes, como diría, salvavidas gigantes de madera que tenían una red por abajo. Sí, no te nada, te mojabas igual. El tipo Flotaba, estaba, pero te mojaba. digamos, a las 2 horas estaban todos muertos por hipotermia. Claro, A las 2 claro, horas con suerte. Paso acá Claro. que se ve, mirá lo que es un hormiguero. claro, claro. Y eso es lo que- Imagínate esta foto, esta que está acá, imagínatela de noche con un temporal de olas de 10, 15 No, metros. es impensable. Es no, impensable. Ni- Peli de esta así en particular, si no se hizo, debería hacerse. Porque tiene todas las características. Bueno, Jorge, vamos cerrando y ¿te parece? ¿O le Bueno, contamos por algo? eso, Sí. para los radioescuchas, como decían antes, la película El Mar Cruel. Sí, que Claro. estuvimos diciendo la semana pasada. Y sí, la verdad que se nos abrieron miles de ideas para especiales, que no sean batallas específicas. Bueno, ¿seguimos con lo que viene o algunas palabras más? Sí, una cosa, cuando uno mira el esfuerzo que hicieron todos estos hombres, marinos militares y marinos civiles, a mí a veces me da vergüenza de lo que hacemos en el mundo moderno. Sí. Parecemos florecillas débiles frente a cualquier estupidez, y estos hombres hacían estas cosas de guerra, obviamente, pero magníficas. Los famosos Mostraban el espíritu snowflakes. humano, claro, mostraban el espíritu humano en su mayor expansión. Pero exactamente lo La verdad que que estábamos contando recién, del temporal, el temporal sostenido en el tiempo, en aguas gélidas, sí, tirándose con lo que tenían a 500 metros, con el armamento, gente que aparte persistía, o sea, era, bueno, está bien, me voy, me reaprovisiono, sigo, más los que estaban comerciando, más los que estaban ¿cómo se llama? Fijándose, digamos, el buque hospital, o como es que dijiste, claro, se también. llama. Digo, es muy imponente. Entendemos que es el contexto de la guerra y demás, pero es muy imponente lo que puede hacer o lo que podían hacer los No, y humanos. el golpe psicológico de vos decís, bueno, me salvé, ok, llegué a Halifax, cargo el buque y 20 días Claro, estoy en la misma, Claro, porque tengo y que volver. bueno, claro. No, realmente impresionante, realmente impresionante. Bueno, acá no le daban asueto porque llovía o caía mal el 1 de claro, mayo, ¿no? O sea, claro, no había, no digo, por lo exactamente. mejor había un San Perón o San Poseidón para tomarse un día. Bueno, pero la grandeza de las naciones también se ve, digamos, Se con la mide, grandeza de sus hombres, sí, ¿no? sí, se mide con esto. La grandeza de las naciones se mide con estas cosas. Sí, Exactamente. bueno. Bueno, en fin. Guille, ¿qué tenemos para la próxima? Un discurso muy reaccionario. Un poquito. No, pero lo estoy diciendo, ni siquiera lo estoy diciendo no lo estoy diciendo por una nación en particular. Es una No, estoy condición de de avance acuerdo. del mundo. Vos tenés un siglo de avances científicos, tecnológicos y demás que tiene que ver con la voluntad de las personas por el desarrollo, Tal por el cual. crecimiento. Tal cual. Y por eso tenés 2 siglos de avances mundiales increíbles, en los que No, la tal gente, cual. digamos, en los que la gente salió de la pobreza, en los que fuimos a la luna, en los que hicimos este tipo insisto, ya sé que estamos en el contexto de una guerra, pero en los avances tecnológicos que hablaba Marcelo, y que lo hemos hablado mucho respecto de cómo creció la ciencia y la tecnología en el contexto de la Segunda Guerra y demás, bueno, digamos, los trajeron hasta acá. Ahora tenés gente que tiene miedo de tener un resfrío. Sí. No, tal cual. Che, la semana que viene nos vamos a la cuna de la civilización que es Irak. Nos vamos entre el Éufrates y el Tigris, un poquito antes de ellos,
y vamos a ver la segunda invasión, no, mejor dicho, el ataque de Estados Unidos del 2003, de marzo del 2003 a Irak. Y vamos a discutir sobre eso, que creo que va a ser, vamos a ver el principio de la campaña, que es la campaña convencional. No nos vamos a meter en toda la guerra irregular que se originó después, Sí. pero vamos a analizar toda la campaña. Muy bien. Y nos quedan algunos, ¿cómo se llama? Algunos especiales que los vamos a ver. Uno es el que vos comentaste. Me parece que por lo que suscitó, el interés que suscitó Enigma, vale la pena, ¿no? Un poco de hablar Que hablar del tema. del tema. Así que bueno. Enigma y de la inteligencia en la Sí, Segunda sí, Guerra. claro, todo el Bueno, tema. Jorge Todo y el todos esos tema. pibes, ¿eh? Sí, 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 cómo no, cómo no. Bueno, ya nos recontrapasamos, así que les deseamos a todos muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, muchachos. Chau. Un saludo para todos. Saludos para todos. Chau, Abrazo. chau.